Hola hermanos en Cristo Jesús. Espero en Dios se encuentren bien de salud. Hermanos, debido al COVID-19, a esta contingencia o epidemia mundial, nos hemos sumergido a estos medios cibernéticos para evangelizar y llevar a sus hogares los divinos misterios de Jesucristo. De antemano agradezco a Fotos Estudios Martínez y también su presencia en sus casas que nos están sintonizando para llevar y alimentarse de la fe de Jesús. Hermanos, hoy, en este lunes santo, deseo compartir el significado del Jueves Santo. El Jueves Santo, hermanos, amigos, se termina la Cuaresma, es decir, y empieza el Triduo Pascual, es decir, el proceso que nos llevan a la Pascua, que es a la pasión, muerte de Jesús y de su resurrección. Por lo tanto, la Pascua es el centro de nuestra fe. De aquí que el Jueves Santo resaltan tres elementos muy importantes. El primero, Jesús instituye la Eucaristía. Dos, también instituye el orden sacerdotal. Y tercero, el amor, el mandamiento del amor a través del servicio del hermano. Número 1, acerca de la Eucaristía. La Eucaristía, hermanos, es una palabra griega que significa acción de gracias. Jesús utiliza esta acción de gracias como todo judío, porque daba a Dios gracias por la vida, también por haber tenido una tierra donde mana leche y miel, da la vida. Todo judío hacía esta memoria, recordando la liberación de Egipto, de la esclavitud a la libertad. De aquí que cada año todo judío la Pascua la celebraban en familia, matando un cordero. Jesús no solamente hace ese recordatorio como todo judío. Jesús mismo, en esa noche santa, el Jueves Santo, nos da su cuerpo y su sangre. No solamente recuerda, se nos dona cuando dijo a sus discípulos: tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. De aquí que ahora nosotros, cuando celebramos la Eucaristía, ya no vivimos lo que Jesús nos dejó aquella noche santa. Estamos celebrando en ese momento la pasión, muerte de Jesús y de su resurrección. De aquí que es importante ahora resaltar algunos elementos. Ustedes saben que tenemos 7 sacramentos. De esos 7 sacramentos siempre debe de haber 3 elementos. Si no, no hay sacramento. ¿Cuáles son? Materia, forma y ministro. De aquí que la Eucaristía, la materia para que haya misa o Eucaristía, es el pan ácimo. Jesús tomó un pan, o sea, sin levadura. Aquí está en una hostia, pero puede ser un pan grande, sin levadura, que ustedes, hermanitas, bien saben o conocen o saben hacerlo. Jesús utilizó un vino de la vid, de la uva, mezclado con un poquito de agua. Cuando yo un día utilice un vino que no sea este de Don Pedro, otro vino, no es en verdad una misa, porque la estoy adulterando. Si yo utilizo esta hostia pero con levadura, hermanito, no es una misa. Por lo tanto, esto es la materia. Y la forma, ¿qué es la forma? Son las palabras: tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Si yo me equivoco en esas palabras, también no hubo Eucaristía, porque me equivoqué. Quiero aquí un poquito recalcar, ¿y esto qué? ¿Qué onda? Como dicen los jóvenes. Materia y forma no fue sacada por la manga, se acordó en un concilio llamado de Florencia, en el año 1442, bajo la bula Catate Domino. En esa encíclica se deja claro que el pan
debe ser ácimo y el vino de la uva mezclado con agua. En esa bula quedó así estipulado o marcado. Por lo tanto, ¿cómo se le puede llamar cuando este pan es un pan, se convierte en cuerpo? Cuando este vino se convierte en la sangre de Cristo, ¿se llama transformación? No. ¿Conversión? No. Entonces, ¿cómo se llaman? Bien, se los diré. Esta palabra que voy a decirles es técnica, se llama transustanciación y quedó claro en el Concilio de Trento. Para entender algo del misterio, porque no podemos con palabras humanas comprender un misterio tan grande. Por lo tanto, hermanos, es importante yo recalcarles que da tristeza cuando uno ve gente ir a misa, mucha gente, y más en bodas, 5 comulgando y todos sentados. Jesús nunca dijo, tomen y vean, tomen y coman, tomen y vean. No, tomen y beban. Nosotros pareciéramos que no lo queremos comulgar. Qué tristeza cuando alguien te invita a una casa. Véngase, compadre, a comer. Cuando te digas, no, comadre, gracias, entonces ¿para qué vas? ¿Como espectáculo? No, hermano. Tercer elemento, les decía, son 3 elementos. Lo que es materia y forma y sacerdote. Se ocupa el sacerdote para los sacramentos. De aquí que me voy a pasar a lo que es la institución del orden sacerdotal. Hermanos, todo sacerdote es tomado del pueblo. Sí, de ustedes aquí, de la familia, de este pueblo de Benito Juárez. O sea, Jesús toma uno del pueblo con sus defectos y cualidades para hacerlo su servidor del altar. ¿Y qué es un sacerdote? Es todo aquel que es ordenado por un obispo en sentido pues canónicamente. Un sacerdote, cuando Jesús dijo, hagan esto en memoria mía, está ordenando, háganlo. No, represéntelo, tienen que hacerlo. Deja el poder a sus apóstoles, son los sacerdotes. Ahora, ¿cuáles son los grados del orden? Que ustedes ya lo saben, nomás voy a explicarles, ustedes ya lo saben, hermanitos. Número 1, el diaconado, que significa servidor. 2, el presbítero, que significa anciano, maduro, sabio, prudente. Está complicado esas palabras para mí. Y tercero, episcopo, o sea, obispo, que significa vigilante. Es aquel, el obispo, es aquel que tiene la plenitud del sacerdocio. Por lo tanto, hermanos, la materia del sacerdote para ser ordenado es el Santo Crisma. La forma es la oración consacratoria que el obispo hace junto al que lo está ordenando, bajo varios sacerdotes. Y el obispo es por excelencia el que lo administra. Por lo tanto, hermanos, algo rápido. Hay sacramentos que son únicos en la vida, o sea, imprimen carácter indeleble. ¿Esto qué significa? 2 cosas. No se pueden repetir y se dan para toda la vida. ¿Esos cuáles son? A ver, hermanitos, ¿cuáles son? Bien, les voy a ayudar un poquito. El bautismo no se repite. ¿O sí? No. Es para toda la vida y es único y para todo hasta que te mueras. 2, la confirmación. Y tercero, matrimonio, no. Es el orden sacerdotal. ¿Y por qué matrimonio no? Porque espero que no lo mates. Si uno queda viudo, ¿se puede casar? Sí. Sí se puede casar. Si uno queda viuda, ¿se puede casar, padre? También. Repito, hermano, no lo mates. Bien, entonces, ese sacramento imprime carácter indeleble. Las funciones de un sacerdote, ¿cuáles son? Las principales las quiero resumir. Número 1,
santificar. Todo sacerdote debe santificarse. Y también con sus oraciones, con su vida, pero también cuando un padre administra los sacramentos, santifica al pueblo encomendado. 2, aquel que rige, gobierna, pero no con un despotismo, sino bajo la ley del amor, no con agresividad, sino con paciencia y humildad. Créanlo, cuando digo esto, yo me calo, porque debo yo tener esas virtudes. Pidan por nosotros, pidan por mí, por todos los sacerdotes, el obispo, ocupamos de ustedes. Jesús nos dejó esto, este don inmerecido. Somos indignos de este don tan hermoso. Y esto está en la Biblia, hermanos, no es invento, y está en los concilios. Por lo tanto, son 2 elementos que estoy remarcando. El tercero, Jesús nos deja el mandamiento del amor, o sea, del servicio. Todos tenemos o debemos tener este servicio, hacerlo sin dinero, sin ambición. Pero un poquito antes quiero recalcar algo que se me está pasando. Hermanos, todos somos sacerdotes. Hay 2 tipos de sacerdotes. Uno llamado sacerdote bautismal. Por el bautismo todos somos sacerdotes. ¿Qué hace un padre? Ofrece sacrificios a Dios. Nosotros, ustedes como bautismal, debemos ofrecer a Dios sacrificios, sobre todo nuestra propia vida, ofrecerla a Dios. Y somos bajo la triple misión, sacerdote, profeta y reyes. Y nosotros somos sacerdotes ministerial. Bajo el tercer elemento del Jueves Santo, que es la ley del amor, como les comentaba, tenemos que tener y dar un servicio con alegría, dice el Papa Francisco, no con cara de funeral. Cuando vean cara de amargados o corajudos, ayúdenos. Padre, ¿qué le pasa? ¿Lo veo enojón? No creo que yo me enoje, pero hágalo. A veces uno no sabemos. Jesús, siendo Dios, se rebajó a hacerse hombre. En lo más alto se encarna cuando nace en un pesebre. Y más aún se nos dona. Ni los ángeles nos pueden comer a Jesús. Por ese motivo, Jesús siendo desde lo más alto, es el servidor de nosotros. Jesús quiere que eso hagamos. Por eso, papá, mamá, hermanos, cuando ejerzas este don de ser papá con amor. Hoy en día la gente y todos ya no queremos escuchar agresividad. Tu hijo y tu hija te está pidiendo una caricia, un amor. Jesús, encontramos muchos episodios, como la parábola del hijo pródigo. Cómo era inconcebible que los fariseos concebieran a un Dios amor. Pensaban un Dios policía que te va a castigar y estaban todos con miedo. Cuando ven a Jesús, un hombre cercano, encontramos la mujer adúltera que cambia de vida, la Magdalena. Pedro, un hombre que niega a Jesús, Pedro lo recoge, no le va a decir reclamos. Le pregunta, Pedro, ¿me amas? Por eso, Jesús mismo nos dice, aquel que quiere ser grande, que sea el servidor de entre sus hermanos. Que Dios nos conceda esta gracia, hermanos, vivir este Jueves Santo, que estamos próximos. Por eso nos vimos a la tarea con el padre también Víctor Evodio, hablar el significado de estos días. Es mucho que hablar, pero lo he resumido en pocas palabras. De antemano les recuerdo que mañana, Dios mediante, a esta misma hora, 8 de la noche, se va a transmitir ahora el Viernes Santo, su significado. Vendrá el padre Evodio Víctor. Ojalá que estemos a esta hora dispuestos. Dejemos un poquito sus cosas. Recuerden que por esta contingencia, ojalá que nos alimentemos de algo. Que el Señor los bendiga en sus casas, en sus trabajos,
Tengamos paciencia, estamos a punto de pasar esta adversidad. Viene la hora de la libertad, viene la hora de la gracia. Que así sea. Amén.